Bienvenido, bienvenida a este video número 2 del coaching de preparación de entrevista laboral exitosa. Y recuerda tener a la mano papel y lápiz o pluma para anotar todas tus dudas. En este video te voy a explicar qué es una entrevista laboral, por qué es importante la percepción, qué hace el reclutador y los tipos de entrevista de acuerdo al número de personas y de enfoque. Entonces, ¿qué es una entrevista? Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas, ¿no? En este coaching en particular nos vamos a enfocar en la entrevista uno a uno. Sí, nada más. La entrevista se diferencia de la encuesta en que es una técnica cualitativa. Es decir, en la entrevista es más subjetiva y depende de la persona que lo hace. La encuesta no es subjetiva porque normalmente son preguntas ya prehechas y en donde hay un cuestionario que no se cambia y donde además hay una forma de medirlo, ¿no? De manera objetiva, ¿no? Entonces, la encuesta normalmente es cuantitativa y la entrevista es cualitativa. Y no se considera una conversación normal, sino una conversación formal con una intencionalidad, es decir, las dos partes tienen una intención. Entonces, quiero que consideres esto de, porque algunos me dicen, es que fíjate que fue como muy amable, muy agradable, todo muy bien. Sí, pero aunque parezca que te estamos teniendo una conversación normal, debes de tener en tu cabeza que es una conversación formal con una intencionalidad. Y tú debes de tener clara tu intencionalidad. Debes de saber cuál es la intencionalidad del reclutador, que te la voy a explicar, pero también debes de tener clara cuál es tu intencionalidad en esa conversación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es una entrevista laboral? Bueno, ya dijimos, es una conversación con una intencionalidad en donde el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa, le va a preguntar cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo que hagas? Es vende tus logros. O sea, esa es tu intencionalidad. Le vas a vender tus logros. ¿Para qué? Para que sepa lo que sabes hacer y hasta dónde puedes llegar con eso. Y también tú como candidato o candidata también puedes obtener información del entrevistador, de la vacante, de la empresa. Entonces, evalúa también, o sea, ese espacio que tienes para preguntar, o sea, es una conversación. Y en ese espacio también puedes preguntar cosas que te van a servir para evaluar de esto es una buena o no es una buena oportunidad para mí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ambos? Es evaluar si se firma o no un contrato laboral. Es decir, oye, ¿tú estás de acuerdo en estos aspectos? Sí. Oye, yo estoy de acuerdo en estos aspectos. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Firmar un contrato laboral. Esa es la intencionalidad, pero antes de firmar, que ese es como el objetivo final, ¿a qué voy a la entrevista? Pues uno, a vender mis logros y segundo, a evaluar si esta es una buena o no una buena alternativa laboral para mí, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. Y en esta conversación tengo que estar muy consciente de la percepción que la otra persona está teniendo de mí. Entonces, debo cuidar estos aspectos que te voy a platicar. ¿Por qué? Porque el 7% es lo que dices y es importante, pero es importante saber lo que digo y es más importante, 33%, cómo lo digo. A través de la voz y del cuerpo es que comunicamos emociones. Y la voz es el lenguaje paraverbal. Y al 55% es lo que se ve de ti, que tiene que ver con lenguaje corporal, postura, mirada, imagen física, cómo se ve, cómo me veo. Entonces, estos elementos de percepción le dicen a la otra persona cosas de mí. Y le dan un mensaje, aunque yo no quiera. Si yo no estoy consciente, de todas formas le da el mensaje. Solamente que aquí lo que te estoy invitando a que seas consciente de qué mensaje quieres proyectar, qué percepción quieres que la otra persona tenga de ti. Y entonces usar de manera consciente
de manera elegida por ti, lo que dices, cómo lo dices y cómo te vistes, qué postura tener en esta entrevista para que la otra persona tenga una mejor percepción de ti. Hay algo que se llama efecto halo. No sé si sabes a qué se refiere esto, pero bueno, el efecto halo es que cuando una persona es percibida como eh, bien vestida, ¿no? Inclusive que tenga características físicas, digamos, agraciadas, ¿no? Que pueda ser guapo o guapa, se le, eh, se le considera como si tuviera características personales positivas. Sí. Entonces, si yo veo a alguien guapo o guapa, yo puedo decir, esta es una persona inteligente, confiable, que se ve que es elegante, y a lo mejor no lo es, pero el efecto halo, o sea, nos hace que por esa percepción que tenemos de esa persona, le demos características positivas. Y al revés, también funciona, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante entender cuál es esa percepción que queremos generar en los demás, o sea, con todos nuestros lenguajes, con toda nuestra imagen física, con lo que expresamos, cómo lo expresamos, lo que decimos y cómo lo decimos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora quiero que entiendas esta parte de las entrevistas laborales como si fuera una cita de amor, ¿de acuerdo? O sea, es como o sea, yo siempre les digo, cuando tú buscas trabajo, no es lo mismo si lo buscas con angustia, con desesperación, con ya deme de lo que sea, a la hora que sea, a que si buscas al amor de tu vida, ¿no? Y dices, a ver, no importa lo que me tarde, pero voy a filtrar las opciones para ver si realmente esta persona es o no el amor de mi vida. Y pues no con el primero que se me ponga enfrente me voy a casar, ¿verdad? Entonces, así, quiero que vayas también con esta claridad en el coaching de preparación de búsqueda de empleo. Parte de lo que vemos es el de definir tu empleo ideal actual para definir qué es lo que estás buscando para después poder evaluar en esta entrevista de este trabajo tiene que ver con lo que estoy buscando o no tiene que ver con lo que estoy buscando, ¿sí? Con lo que yo quiero para mí es o no es. Entonces, pero quiero que regresemos a este punto, o sea, quiero que entiendas, ¿no? Que esto es esta parte de la entrevista, que sea inclusive algo disfrutable para ti, ¿no? Es como si fueras a una cena, ¿no? Vas a una cena y vas a disfrutar la cena, vas a conocer a la persona, no necesariamente ese día vas a decidir si te casas o no, ¿no? Ojo, en la entrevista a veces sí, o sea, en la entrevista es con dos entrevistas, o sea, con la entrevista con el reclutador y la siguiente entrevista con tu jefe, tienes que decidir de me caso o no me caso con esta empresa, ¿no? O sea, vas a firmar un contrato laboral, ¿no? Ojo, sí es importante. Pero también quiero que lo vivas como con anhelo, como con entusiasmo, como con curiosidad, o sea, de simplemente, a ver, voy a ver si es esta la persona adecuada. Y también, ¿no? Pues, o sea, también quiero que sepa cuáles son mis mejores características. Sí, también, por eso, ¿no? Esto de las preguntas de, a ver, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Para entender, con todo y fortalezas y debilidades, ¿me quiero casar contigo, sí o no? Y también, desde la perspectiva del candidato, también le puedo preguntar a la empresa, oye, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Para saber ¿le entro o no le entro? ¿Sí? Entonces, quiero que consideres esto, ¿no? Como algo, porque a veces, o sea, sí sé que estar en búsqueda de empleo y cuando no te llaman a entrevista, cuando ya no te dan retroalimentación, cuando eh, pues ya no te quedas en el proceso, pues crea frustración, sí, pero también quiero que entiendas, te voy a explicar cosas para que esta frustración sea un poco menos, ¿no? O la puedas aprender a manejar mejor, y también sepas en dónde estás parado en este proceso de reclutamiento y selección de una empresa, ¿de acuerdo? Parado, parada. ¿Ok? Entonces, bueno, pues también quiero, ¿no? Que tengas como este anhelo de buscar el trabajo que quieres, que lo disfrutes, que digas, a ver, voy a probar si, ¿no? Voy a ver si esta es una buena opción o no para mí, ¿no? Entonces, bueno,
Eso sería con respecto a esta parte de, y sí se vale, también, por eso pongo esto de los corazones y así, ¿no? Como se vale ilusionarte, ¿no? Se vale que digas, híjole, me encantaría trabajar aquí, oye, qué padre esta vacante, se ve que esto que dice aquí me encantaría poderlo hacer, ajá, o sea, me encantaría hacerlo, o sea, lo sé hacer, pero me encantaría hacerlo aquí contigo, con esta empresa, ajá. Entonces, se vale ilusionarse, ¿sí? Se vale. No se vale poner todas tus 100% de expectativas ahí. Ajá, es como si es que hoy yo voy a conocer el amor de mi vida. No sabemos. O sea, ¿no? O sea, tal vez tu expectativa está muy alta. Ajá, pero sí se vale que tú te ilusiones, te emociones y que si no funciona, no importa lo que sigue. Ajá, sí, eso es importante. ¿Va? De acuerdo. Entonces, bueno, parte de la preparación, parte de ser proactivo, proactiva, es esto, considerar esta relación vacante, empresa, CV, carta de presentación. Ajá. Entonces, si yo tengo una vacante o una empresa, uh-huh, y o una empresa, uh-huh, que a veces tengo información de la vacante, no tengo información de la empresa, a veces de la empresa, no de la vacante, pero bueno, lo ideal es que tuvieras de las dos, uh-huh, y que pudieras preparar, ajá, antes de la entrevista una hoja de dudas, ¿no? Con respecto a lo que dice la vacante, es decir, aquí dice sueldo según aptitudes. Pues cuál sueldo y cuáles aptitudes, para saber si yo quiero ese sueldo y si tengo o no tengo esas aptitudes. Prestaciones superiores a las de la ley, ¿cuáles? Uh-huh. Bonos, ok, de cuánto es el bono, cada cuándo, ¿no? O sea, tengo dudas sobre lo que dice la vacante o tengo dudas sobre la empresa. Oye, esta empresa, ¿cuál es su visión? ¿Hacia dónde quiere llegar? Oye, hay un departamento de desarrollo personal, hay un departamento ¿qué me interesa? Ajá, ¿sí? Entonces, tengo mi hoja de dudas, ajá, y ya, esa la preparo para, eh, para la entrevista, ¿no? Así de, oye, ¿por qué está vacante esta posición? ¿Qué pasó con la persona anterior a esta posición? ¿Hace cuánto se fue? ¿No? ¿Por qué? Porque pues para saber si tengo cuánta chamba ahí atrasada, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, preguntar cosas importantes, o sea, puedo preguntar cualquier cosa que tenga que ver con lo que voy a hacer, ajá, con la posición, con la empresa, con la forma de pago, con las prestaciones, todo lo que tenga que ver con el trabajo lo puedo preguntar. Ajá, ¿sí? Entonces, tengo mi hoja de dudas preparada. Ahora, ¿qué más te voy a tener preparado? Un currículum y carta específico. Se supone que esto ya lo tienes, ajá, pero de todas formas, estoy poniendo aquí de, a ver, ¿por qué? Porque supone que ese currículum ya te sirvió para conseguir esa entrevista. Y si no, ¿no? Es hora que hagas una carta, digo, por lo menos si no la carta, el currículum sí específico, para que tengas claro los logros que vas a ir a vender a la entrevista. Ajá. Tengas claro tu pitch de presentación, que es el perfil de tu CV. Ajá. El perfil de tu CV lo sacas y ese es tu pitch de presentación. Ajá. Y los logros de los que redactaste, tienes que elegir 3 logros e identificar cuáles de esos 3 logros te sirven para venderte en la entrevista. Ajá. Y esto es lo que vas a ir a vender, ajá, a la entrevista, es este objetivo. ¿Qué es lo que tengo que ir a decir? Mi pitch de presentación, mis 3 logros, y te decía, qué me hace diferente de otro candidato? Esto es de lo que me preguntaste, empresa que sí sé hacer, sí, y mira, esto es lo que he logrado con respecto a estos principales problemas que tienes, mis 3 logros. Y yo te voy a vender mis mejores características, mis fortalezas, ajá. Y con respecto a mis fortalezas, yo te digo que soy bueno en A, B y C. ¿Sí? Y te doy un ejemplo. Es importante también tener esta claridad, no solamente de mis fortalezas, también de mis debilidades. Y podértelas decir con la misma claridad, la misma humildad, la misma todo. Ajá, yo puedo decirte, mira, yo soy súper buena eh, para, para bailar, pero no soy tan buena para cantar. Ajá, ¿sí? A mí no me pongas a cantar porque eso sí, no se me da, no es mi talento. Así, ¿no? Así de, mira, yo soy súper buena para hablar en público, para dar un curso, para desarrollar el curso, ¿no? Para diseñarlo y desarrollarlo, ¿no? A lo mejor no soy tan buena para, no sé, análisis de bases de datos. Ajá, sí, eso sí, no, la verdad es que no lo he hecho. Perfecto. Este software no lo manejo, esta habilidad no la tengo, este nivel de inglés no lo tengo, o sea, ¿cuáles son tus habilidades reales con respecto a la vacante? Es importante que tengas esa claridad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, seguimos. Entonces, para que entiendas
¿qué es lo que pasa del proceso de reclutamiento y selección? Te voy a explicar qué hace el reclutador, qué hago yo cuando soy reclutador, ¿no? Entonces, si yo tengo una vacante, tengo esta posición, y en realidad, cuando a mí me llega una requisición de personal y me dice, a ver, tienes que buscar esta posición, lo que en realidad tengo como tarea es no conseguir una persona, conseguir tres, le llamamos terna final. Entonces, yo tengo que conseguir tres personas que tengo que presentar como mis tres mejores candidatos para esta posición. Pero para conseguir estas tres personas, yo necesito entrevistar más o menos, promedio, 20. Entonces, entrevisto 20 para sacar uno, entrevisto otros 20 para sacar dos, entrevisto otros 20 para sacar tres. 60 personas. Yo tengo que entrevistar 60 personas, o sea, dedicarles 60 horas de mi vida para tres candidatos. ¿Sí? Y luego de esos tres candidatos, pasarlos al proceso de selección y que se elija uno. ¿De acuerdo? Ahora, estos 60 candidatos, o sea, para yo hacer todas estas, para conseguirlos primero, ¿no? Por eso hago el reclutamiento. Reclutamiento significa conseguir el mayor número de candidatos. Y luego hago la selección. ¿Sí? Entonces, en ese reclutamiento yo puedo tener 60, pero puedo tener, si es una empresa grande o transnacional, normalmente tengo más. ¿No? Tengo a lo mejor 100, 200, 300, 400, 1000 candidatos. Y de esos 1000 candidatos tengo que seleccionarlos. ¿Sí? Entonces, a veces, ¿no? O sea, ¿cuánto me puedo tardar en revisar, ¿no? Ese número de currículums para saber si o no cubren o no con la vacante? Por eso las empresas transnacionales pues ocupan los ATS, ¿no? Los Applicant Tracking Systems para filtrar los currículums y que sea un proceso más rápido. Pero eso no quita el número de entrevistas que tengo que hacer y una entrevista profunda normal son de 50 minutos, una hora, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a tardar en entrevistar este número de personas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tarda en promedio un proceso normal? De 4 a 12 semanas. Hay empresas que se tardan más en los procesos porque no nada más depende de mí, ese es, o sea, como el primer filtro, ¿no? El primer filtro de entrevista, pero luego el psicométrico, pero luego no sé, el económico, o luego es la entrevista con el jefe y a lo mejor después otro tipo de entrevista. Depende, cada empresa tiene su propio proceso de reclutamiento y selección. Entonces, pero bueno, vamos a decir, promedio en general son de 4 a 2 semanas, o sea, entiéndase 3 meses. Y vamos a decir que así el mínimo básico que son, yo necesito 60 candidatos, consigo los 60, entrevisto 60, eso significa que tú en la entrevista eres uno entre 60. Significa tienes 1.6% de probabilidad de ser considerado para estar, ¿no? Para, como candidato. Entonces, 1.6% es súper bajito, ¿no? Entonces, pero tú asumes que por ir, que solo por tu presencia, ir a la entrevista, pues ya dijiste, no, yo ya fui a 3 entrevistas y crees que con eso, o sea, 3 entrevistas significa tienes un 3, ¿no? 3% de probabilidad de estar en 3 procesos. Si no te destacaste como candidato, o sea, puedes estar entre el 1 entre 60. Por eso yo lo que te dije como objetivo, ¿no? Los principales es que te destaques como candidato para estar en la terna final. En la terna final significa 1 entre 3, ¿no? Ya 1 entre 3 ya es un 33.33%, que te dirás, bueno, pues tampoco es muy alto. No, pero es mucho mejor que 1, ¿no? Entonces, ya estás compitiendo con los 2 finalistas, ¿no? Es como si tuvieras medalla de, ¿no? O sea, están estos 3 para decidir si son oro, plata o bronce. Solamente que aquí solamente hay oro, solamente hay una vacante. Y solamente hay una vacante, solamente se queda uno. Entonces, tienes que entender que, o sea, si tú entras a un proceso, el que sea, no garantiza que ya estés elegido, porque mucha gente se ilusiona y se emociona con que es que sí, ya me dijeron que yo, sí, estás en el proceso, pero aún no estás contratado. Entonces, hasta que no estés contratado o contratada, no vas a dejar de buscar empleo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tu porcentaje sigue siendo bajo, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, pero bueno, es importante que sepas de, a ver, mi objetivo va a ser primero entrar a la terna, destacarme como candidato, hacer lo necesario para ser diferente de los otros 57 candidatos, si fueran 60. Vamos a decir, normalmente son más, ¿eh? Pero bueno, entonces, quiero que entiendas que
esto es parte de lo que es el reclutador. También es entendible que, pues, luego dice, bueno, ¿por qué no me mandó retroalimentación? ¿Por qué ya no me contesta? ¿Por qué tal? Porque está consiguiendo otros candidatos, porque está en entrevista, porque está haciendo otras cosas. Ajá. No los estoy justificando, cabe mencionar, si da retroalimentación también es parte de su trabajo, ojo. Pero digo, es mucho más fácil para ti, uno, que tú tienes que hacer una llamada, ajá, para darle seguimiento a que esperes que la otra persona que tiene que hacer 60 llamadas o más, te dé seguimiento específico a ti, ¿no? Sobre todo si ya no eres su candidato, o sea, sobre todo si no entraste en la terna final, ¿no? Es difícil que te dé seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, y adicional, bueno, a la parte, vamos a decir, normal de identificar si cubres o no con la vacante y etcétera, etcétera, también tiene que identificar varias cosas. Entre esto, tres principales, que es de si tienes o no una personalidad conflictiva o diferente a la de la cultura organizacional de la empresa. Ajá. Ojo, o sea, conflictiva quiere decir que le va a generar conflicto a la empresa, no que tú seas una persona conflictiva per se, ¿no? Dice personalidad, no persona conflictiva. ¿No? Bueno, hay personas que son conflictivas per se, ¿no? La verdad. Pero no, aquí me refiero a, o sea, de si tu forma de trabajo, de si tu forma de hacer las cosas es de una forma diferente a la cultura organizacional de la empresa. Ejemplo, aquí es decir, no, aquí se tienen que seguir los procesos, las políticas, los procedimientos, así tal cual y tú dices, no, es que yo soy una persona disruptiva, creativa y a mí no me gusta seguir las políticas, pues aquí va a haber no, o sea, no va a cuadrar. Ajá. Entonces, no necesariamente es que no cubras la posición, las funciones que tienes que hacer, pero a lo mejor esto no va de acuerdo a la cultura organizacional de la empresa. Ajá. Entonces, y habrá cosas que no te puede decir el reclutador, pero tienen que ver con eso. Ajá. También tiene que identificar si vas a durar o no en esa posición. Ajá. Es decir, eh, esto pasa con algunas personas que a veces deciden eh, bajarse de rango y luego dicen, pues mientras, ¿no? Mientras consigo algo mejor. Y entonces, o sea, el reclutador lo que tiene que decir, esta persona no me va a dar, o sea, no va a durar mucho en esta posición y tengo que saber que la tengo que reemplazar en X tiempo, ¿no? Entonces, ya el reclutador decidirá si quiere o no quiere hacer ese trabajo, porque además, o sea, si cada candidato, o sea, todo el proceso de reclutamiento y selección, todo proceso dentro de una empresa cuesta. Entonces, tengo que saber a ver, ¿qué me cuesta más? O sea, ¿me cuesta más o menos, ¿no? O sea, ¿de qué prefiero ahorita tenerlo, ingresarlo y hacer todo el proceso o mejor me espero hasta conseguir el mejor candidato para esa posición? ¿No? Y la otra cosa que normalmente no te van a decir es que saber, ¿no? O sea, o un poco adivinar si te llevarás o no bien con tu jefe directo, porque al final es quien va a tomar la decisión de que te quedes o no. Ajá. Entonces, no, y lo mismo, a veces no tiene que ver con capacidad o conocimiento o experiencia, a veces tiene que ver con de si estas dos personas podrán trabajar juntas o no. Ajá, ¿sí? O por la personalidad de tu jefe requiere otra cierta personalidad para trabajar con él o con ella. Ajá. Entonces, y no necesariamente quiere decir que tú, porque lo que me dices es que ayúdame a pasar los psicométricos para, no, es que no funciona así, o sea, tiene que ver con tu personalidad, pero tú no sabes qué personalidad tiene tu jefe, ¿no? O no sabes qué personalidad son las con quienes vas a trabajar. Entonces, no necesariamente quiere decir que tu personalidad esté incorrecta, ¿no? Sino simplemente a lo mejor te estás metiendo en un ambiente inadecuado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, continuamos. Y bueno, para darte un poco de contexto, también quiero explicarte cómo los tipos de entrevista laboral por el número de personas. Como te dije, este coaching en particular está enfocado en entrevista uno a uno. ¿No? Ya si te toca hacer un tipo de entrevista de panel o grupal, pues haremos un coaching diferente de dudas específicas para asesorarte para este tipo de entrevistas. ¿no? Entonces, en el uno a uno, normalmente es una persona con otra, o sea, tú con un reclutador, o tú con tu jefe, o tú con el directivo. Ajá, ¿sí? En el de panel, normalmente es diferente porque son números impares, o sea, es tres personas, 3, 5, 7, ajá, a veces hasta 9, lo cual ya es demasiado, pero bueno, a veces te entrevistan tres personas con un candidato, ajá, o a veces son tres personas que entrevistan a los tres finales, o sea, a la terna final, ajá, o a lo mejor son 5 personas que entrevistan a tres personas. Bueno, entonces el de panel tiene un funcionamiento diferente, pero bueno, la finalidad es la misma, destacarte de otros candidatos, y en la grupal, bueno, también tiene unas características especiales,
Esto normalmente se conoce como Assessment Center. Y bueno, tipos de entrevista laboral con respecto al enfoque. Hay una entrevista que se llama entrevista de shock o de choque, cuyo objetivo es estresar a la persona. ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues para identificar su nivel de manejo del estrés y de tolerancia a la frustración. Ojo, este tipo de entrevista no es para todas las posiciones y no es para todos los niveles y no es para todos, ¿no? Pero hay reclutadores que lo manejan como si fuera su día a día. Entonces también hay que entender de, ok, estoy o no estoy en un proceso de este tipo de entrevista, porque aquí de lo que se trata pues es identificar si realmente podrías trabajar bajo situaciones de crisis o donde tienes que tomar decisiones importantes o donde tienes estresores diarios. Entonces, pero bueno, parte de la entrevista sería decirte, o sea, yo como reclutador primero te pongo en esas situaciones de estrés y después te digo, oye, te puse en esa situación de estrés, no la supiste manejar, hiciste A, hiciste B, te enojaste, y ni siquiera es el nivel de estrés que vas a tener en ese trabajo, así que no, o sea, no lo pasaste la prueba. Ese es un tipo de entrevista. El otro tipo de entrevista es enfocado en valores. Hay empresas que hoy buscan que, es más, no les interesa si sabes o no sabes. Aquí dicen, a ver, aquí lo formamos, aquí le enseñamos a hacer las cosas. Lo que sí nos interesa es que tenga que sus valores personales coincidan con estos valores organizacionales, sí o sí. ¿Sí? Y hay este otro tipo de entrevista que se llama entrevista por competencias laborales, que están enfocadas en el ser, en el saber y en el saber hacer. Y si ya tomaste el coaching de CV creativo conmigo, bueno, sabes que el formato, bueno, no, la metodología que utilizamos para la redacción de logros está alineada a esta metodología que se llama metodología STAR, que está enfocada a trabajar, o sea, a preguntar competencias laborales. ¿Qué significa STAR? Situación, tarea, acción, resultado. Entonces, si tú ya trabajaste el CV conmigo, ya tienes la base para poderte vender para este tipo de entrevistas. Entonces, eso es lo que quería decirte que, o sea, que tu CV te iba a servir como herramienta para realizar las entrevistas, ¿no? Pues efectivamente, porque la metodología es enfocada en competencias laborales, que es lo que hoy están usando las empresas, ¿no? Para filtrar a sus candidatos. Bueno, entonces, con esto espero haya quedado claro cómo, cómo te debes de preparar, o sea, de tener tu CV ya listo para la entrevista, ¿no? Que eso es parte de lo que quería que quedara claro en este video. Y también de entender que cuando tú estás en un proceso, el reclutador tiene que considerar que entres o no entres en la terna final, pero también tu objetivo debe ser entrar o no en esa terna, ¿no? Si te interesa, tienes que destacarte como candidato. Entonces, te voy a enseñar a hacer cosas para prepararte y para destacarte como candidato o candidata en las entrevistas. Nos vemos en el video número 3.